Nuestro parque es enorme. Durante la temporada alta, entran por nuestras puertas hasta 25.000 personas cada día, además de una docena de montañas rusas y 2 magníficos espectáculos acuáticos. Tenemos 15 restaurantes de servicio completo, 3 docenas de restaurantes de servicio rápido y más de 50 carritos y puestos móviles de alimentos. En una temporada típica, consumimos casi 200.000 libras de carne para hamburguesas y 100 millas de hot dogs puestos en fila. No solo cocinamos hot dogs y hamburguesas, sino también alimentamos a todos. Quizás tenga corazón de niño, porque trabajar aquí es todo un placer para mí. Pero soy un niño con grandes responsabilidades. Y por el gran número de restaurantes y alto volumen, la responsabilidad en seguridad de los alimentos es enorme. Y nuestra primera línea de defensa es la más básica y la más importante. A lo que me refiero aquí es a la higiene personal. ¿Por qué es importante? Porque es tan fácil que los empleados contaminen los alimentos que da miedo. Esto sucede de muchas maneras, pero lo más común es que pasen microorganismos perjudiciales a los alimentos que tocan. Frecuentemente, estos microorganismos que pueden causar enfermedades provienen de los mismos empleados. Los empleados pueden contaminar los alimentos cuando tienen una enfermedad transmitida por alimentos o están cerca de alguien que la padece. Si tiene vómito, diarrea o ictericia, un color amarillento de la piel y los ojos, o si tienen cortadas infectadas y sin cubrir en manos o brazos, hay un gran riesgo de transmitir la contaminación. También hay peligro de contaminación si tocan algo con que se podrían contaminar las manos. Además, ¿quién sabe cuántos empleados podrían portar patógenos transmitidos por alimentos? Especialmente todos aquellos que lucen sanos. En ciertas enfermedades, como la hepatitis A, el peligro de infección es mayor semanas antes de aparecer los síntomas. En otras, los patógenos están en el sistema de la persona meses después de que desaparecieron los síntomas de la infección. Y hay personas que portan los patógenos aunque no se enfermen, pero sí pueden infectar a los clientes y compañeros de trabajo al transferir los patógenos a los alimentos que manipulan. La gente hace cosas que sin saberlo pueden propagar los patógenos. Para evitar causar una enfermedad transmitida por alimentos, ponga mucha atención a lo que hace con las manos. Esto significa que debe evitar rascarse la cabeza y pasarse los dedos por el cabello. Tampoco debe frotarse las orejas ni tocarse barros, espinillas o heridas infectadas. Y no debe frotarse o tocarse la nariz con la mano ni toser o estornudar en ella. También debe evitar ciertas acciones para prevenir la propagación de patógenos, como usar uniformes sucios y escupir dentro del establecimiento. Para reducir la posibilidad de que esto suceda, establezca un programa de higiene personal en su establecimiento que determine ciertas normas específicas de higiene. Después de establecer las normas, debe hacerlas cumplir. Para esto debe entrenar a los empleados para que adopten las prácticas correctas. Asegúrese de que sus empleados sepan esto. Tienen que saber cómo lavarse las manos correctamente y cuándo hacerlo. Deben saber cómo cuidarse las manos y cómo usar guantes correctamente. Además, deben saber qué ropa usar al manipular los alimentos. Y deben entender sus normas acerca de fumar, comer, beber y masticar chicle y tabaco. Por último, los empleados deben reportar las enfermedades y lesiones antes de empezar a trabajar. De los comportamientos que mencioné, el lavado de manos es, sin lugar a dudas, el más importante. Imagine lo que puede suceder si las manos no se lavan correctamente o en el momento apropiado. Supongamos que uno de nuestros empleados no se ha enterado de que tiene hepatitis A y acaba de regresar a la cocina después de ir al baño, pero no se lavó las manos. Va al puesto de preparación de sándwiches a hacer hamburguesas para la fiesta de cumpleaños de un niño. Y luego le piden que ayude a poner los últimos toques al pastel de cumpleaños. Los niños de la fiesta consumen los sándwiches y más sándwiches, pastel y más pastel. Y después posan para una fotografía con una de nuestras mascotas. Y la mascota posa para muchas fotografías con muchos niños. Y ve usted lo que pasa. Es por eso que, repito, lavarse las manos correctamente es indispensable para la seguridad de los alimentos. Usted es responsable de entrenar a los empleados para hacerlo correctamente y de asegurarse que se convierta en un hábito.
Esta es la manera correcta de lavarse las manos. Primero mójese las manos bajo un chorro de agua tan caliente como pueda soportarla. Después debe aplicar jabón. Luego, frótese las manos y los antebrazos de 10 a 15 segundos y asegúrese de limpiar debajo de las uñas y entre los dedos. Enjuáguese bien bajo un chorro de agua para eliminar el jabón y séquese las manos y los antebrazos con toallas de papel o con un secador de manos de aire caliente. Algo que la gente no piensa. Si cierra el grifo después de lavarse las manos, se las va a volver a contaminar. Por eso entrene a los empleados a usar una toalla de papel para cerrar el grifo. Y lo mismo se aplica al tocar la puerta del baño. Si se lava las manos en el baño, use una toalla de papel para abrir la puerta. Así se debe hacer el proceso de lavado de las manos para hacerlo correctamente. Y esto se debe hacer en los momentos siguientes. Los empleados deben lavarse las manos en el negocio antes de empezar a trabajar. También deben hacerlo después de ir al baño, después de tocarse el cabello, la cara o el cuerpo, después de estornudar, toser o usar un pañuelo de papel. Y esto sorprende a la mayoría de la gente. Debe lavarse las manos después de fumar, comer, beber y masticar chicle y tabaco, y después de manejar productos químicos que puedan afectar la seguridad de los alimentos. Obviamente, debe hacerlo después de sacar la basura y después de limpiar las mesas o de levantar los platos sucios. Debe hacerlo después de tocarse la ropa o el delantal y después de tocar dinero. Y también después de tocar las cosas que contaminan las manos, como el equipo y la superficie de trabajo sin sanitizar. Por último, debe lavarse las manos antes y después de tocar carne, aves y pescado crudos. Algunos establecimientos usan antisépticos para manos en su programa de higiene personal. Estos antisépticos son líquidos o geles que reducen el número de patógenos que hay en la piel. Si su establecimiento los usa, debe cumplir los estándares de la Administración de Alimentos y Drogas. Además, debe consultar los requerimientos de los reglamentos locales. Estos antisépticos se deben usar solo después de lavarse las manos, no en lugar de lavárselas, y debe esperar a que se sequen antes de tocar los alimentos o el equipo. Lavarse las manos es importante, y también lo es cuidarse las manos con frecuencia para no transmitir microorganismos a los alimentos. Para la seguridad de los alimentos, me aseguro de que quienes tocan los alimentos conozcan y sigan las pautas específicas. Y usted debe hacer lo mismo en su establecimiento. Esto significa tener las uñas limpias y cortas. Entre más largas sean las uñas, más difícil será mantenerlas limpias. También se debe evitar el uso de uñas postizas. Es difícil mantener limpias las uñas postizas y las acrílicas. Se pueden romper y caer en la comida. Tampoco se debe usar esmalte para uñas, ya que el esmalte podría cubrir la suciedad que hay debajo de las uñas y caer en los alimentos. Ciertas jurisdicciones permiten usar uñas postizas o con esmalte si se usan guantes. Para estar seguro, vea los requerimientos locales. Si tiene heridas o cortadas en las manos o en los brazos, cúbralas con curitas limpias. Y siempre use guantes o dediles limpios para cubrir la curita. Hay otro aspecto del cuidado de las manos que es muy importante: el uso de guantes. Si se usan correctamente, estos ayudan a la seguridad de los alimentos creando una barrera entre alimentos y manos. Esto es lo que recomendamos a los gerentes al comprar guantes para empleados que manipulan alimentos. Compre solo guantes desechables diseñados específicamente para manipular alimentos y nunca se deben lavar y volver a usar. Debe tener disponibles varios tamaños. Si los guantes son muy grandes, no permanecerán en su lugar, y si son muy pequeños, se romperán o rasgarán. Asegúrese de que los empleados no se pongan guantes para evitar lavarse las manos. Se deben lavar las manos antes de ponerse guantes y cuando se vayan a poner un par limpio. ¿Cuándo se debe cambiar los guantes? Tan pronto se ensucien o se rasguen. Y antes de empezar una nueva tarea. Enfatice que los guantes se deben cambiar por lo menos cada 4 horas si se usan continuamente, o con más frecuencia si es necesario. Es crítico cambiar de guantes luego de tocar carne cruda y antes de manipular alimentos cocinados o listos para comer. Es una regla inquebrantable. Si su área permite tocar con las manos descubiertas los alimentos listos para comer, debe tener normas sobre la salud de los empleados y entrenarlos sobre el lavado de manos y las prácticas de higiene personal. Y es todo sobre el cuidado de las manos. Ahora hablemos de la limpieza personal. Mis gerentes saben que sus empleados deben bañarse antes de venir al trabajo. Lo mismo se aplica a sus empleados. Deben poner mucha atención a limpiar su cabello, ya que el cabello grasoso y sucio puede tener patógenos. Como la ropa de sus empleados puede afectar la seguridad de los alimentos, asegúrese de que respeten los estándares de vestimenta.
Deben usar una gorra limpia u otro medio para proteger el cabello. Así no tocan su cabello y evitan que éste caiga en los alimentos. Los empleados deben usar ropa limpia. La ropa sucia puede traer patógenos y puede dar a los clientes una mala impresión de su establecimiento. Si los empleados usan delantal, se lo deben quitar cuando salen del área de preparación de alimentos, sobre todo cuando van a ir al baño o a sacar la basura. Los empleados también deben quitarse las alhajas de manos y brazos antes de preparar alimentos y antes de trabajar en áreas de preparación de alimentos. Esto incluye relojes, pulseras y anillos. La única excepción es una sortija matrimonial lisa. También necesita tener normas acerca de fumar, comer, beber y masticar chicle y tabaco. Durante estas acciones puede caer saliva a las manos del empleado, a los alimentos o superficies que tienen contacto con los alimentos. Por esta razón, los empleados no deben fumar ni masticar chicle o tabaco, comer o beber mientras preparan o sirven alimentos, ni deben realizar estas acciones en las áreas usadas para limpiar los utensilios y el equipo. Algunas jurisdicciones permiten beber en estas áreas si usan recipientes tapados con sorbetillo, como lo hace Luis. Pero antes vea los requerimientos locales. Las normas de seguridad de alimentos deben incluir la salud de sus empleados. Aconsejamos a los gerentes que alienten a sus empleados a reportar los problemas de salud antes de empezar a trabajar. Si se enferman mientras trabajan, deben reportar su condición inmediatamente. Hay circunstancias en que deberá restringir a un empleado para que no trabaje con alimentos o cerca de ellos, o excluirlo del establecimiento. Si el empleado tiene dolor de garganta y fiebre, no debe permitirle que trabaje con alimentos ni cerca de ellos. Y si el establecimiento sirve principalmente a una población con alto riesgo, como la de una residencia de ancianos, al empleado se le debe de excluir del negocio. Si tiene un empleado que sufre de vómito o diarrea como resultado de una enfermedad contagiosa, lo debe excluir del establecimiento. No permitimos que los empleados vuelvan al trabajo hasta que hayan pasado 24 horas sin síntomas. No lo permita usted. Pero si tienen una nota del médico afirmando que ya no están enfermos y pueden volver al trabajo, permítales que regresen. Si un empleado tiene ictericia, se debe excluir del establecimiento y no se le debe dejar que regrese al trabajo a menos que tenga una nota del médico afirmando que ya no está enfermo. Si a un empleado le diagnosticaron una enfermedad transmitida por alimentos causada por Salmonella typhi, Shigella, E. coli productor de toxina Zika, virus de la hepatitis A o norovirus, a este empleado se le debe excluir del establecimiento y se debe notificar a la agencia reguladora local. Antes de regresar a trabajar, lo deben autorizar la agencia reguladora local y o el médico personal del empleado. Los buenos hábitos de higiene personal son fundamentales y críticos para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. Para la seguridad de sus alimentos, sus clientes y su negocio, los empleados no solo deben aprenderse las normas, deben entenderlas a la perfección, deben saberlas de memoria y deben ponerlas en práctica. La buena higiene personal debe ser parte de la rutina de todos y asegurarse de que esto suceda debe ser parte de su rutina. Nunca se descuide y pierda de vista los detalles de la seguridad. Y nunca relaje sus estándares. No puede darse ese lujo. Aunque trabajo en un parque de diversiones, no me gustan las emociones fuertes. Me basta con recorrer el parque y mirar cómo las familias y los amigos, sin arriesgar su salud, se divierten. Creo que hace tiempo dejé de ser niño. Nah.